No salió ayer al final la grabación esa que aparece. La escuchamos nosotros nada más. Bueno, la gente debe estar, que ve la grabación debe decir, ¿de qué están hablando esto? ¿De qué? ¿Salió o no salió? Bueno, les digo, estamos hablando de un vector, decimos que un vector es un segmento orientado, ¿no? No es lo mismo el vector AB que el BA, ¿no? Se determina por 2 puntos como un segmento, pero el vector aparte tiene una dirección, que es lo que le da la recta, ¿no? O sea, hay una recta sobre la cual está posicionada, ¿no? O sea, la dirección es la que le da esa recta y todas las rectas que son paralelas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, ¿no? De la dirección. Y además tiene un sentido, que es o sea, el primer punto me dice el origen del vector, el segundo punto me da el sentido y me da también la longitud del vector. O sea, un vector va a tener dirección, sentido y módulo. El módulo es la longitud, ¿sí? O sea, el módulo se lo expresa con, bueno, ya saben, como igual que con los números. O sea, yo hago el módulo de AB, ¿no? Es la longitud. La longitud del vector, ¿sí? La dirección me la va a dar la recta y todas las rectas que son paralelas, y el sentido, bueno, me lo va a dar el segundo punto, ¿sí? Profe, O la flechita en el gráfico, sí. ¿el segundo AB se escribe también con la flecha arriba o algo Sí, así sí, simple? sí, lo que pasa es que yo para poner la flechita tengo que ir a la pizarra de Zoom, no me la pone el GeoGebra. Fíjense que si yo muevo este texto, las flechitas quedan ahí. Claro, está bien. Bueno. Dijimos, no es lo mismo el vector AB que el vector BA, porque si yo, por ejemplo, hacemos el vector BA en GeoGebra, o sea, el que tiene origen en B y destino en A, que la flechita me la pone para el otro lado. ¿Sí? O sea, el segundo punto me va a dar la dirección, como en la semirrecta, pero no va a continuar, va a terminar ahí, en el segundo punto. Esa es la diferencia con la semirrecta. Los vectores son libres, ¿no? O sea, todos los vectores que tienen la misma dirección, o sea, que son paralelos, que tienen el mismo módulo, o sea, la misma longitud y que tienen el mismo sentido, se van a llamar vectores equipolentes. Es como si fuesen equivalentes, ¿no? Fíjense, acá en GeoGebra tengo la función equipolente, entonces yo presiono en equipolente, presiono el vector y me aparecen, tengo que tener punto de origen, ¿no? Algún punto. Marcamos puntos, 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 presiono equipolente, presiono el vector y me pone el vector equipolente acá, el vector equipolente a este, perdón, tengo que volver a presionar ahí, presiono el vector, otro equipolente acá, ¿sí? Bueno, no, si no presiono, si no tengo un punto, no lo pone. Pero ven, todos esos vectores son paralelos, o sea que tienen la misma dirección, van a tener la misma longitud si los medimos. Bueno, vamos a ver la longitud, 7,1, 7,1, y apuntan para el mismo lado, ¿sí? Bueno, lo que hace el vector es como la función de empujar, ¿sí? O sea, en física se lo utiliza para describir las fuerzas, por ejemplo. Si yo puedo borrar esto. Sí. Sí. Si yo tengo un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y tengo un vector, vamos a hacer el vector este, el DE, entonces vengo acá a la función de transformaciones, me fijo en traslación, y lo que me dice que tengo que el objeto a trasladar y luego el vector. Bueno, hago el triángulo, y después presiono el vector que quiero que... Y lo que me hace es me lo desliza a ese triángulo en la dirección, sentido y longitud del vector, ¿no? O sea, si yo vengo a la función equipolentes,
¿no? O sea, busco los vectores equivalentes a este, que parte de A, fíjense en que termina en A', ¿no? Si el vector vuelve a ser el vector este, lo pongo en C y termina en C'. Y si lo vuelvo a colocar acá, bueno, termina en B'. Y después, bueno, como es un movimiento, el triángulo va a conservar todas sus longitudes y sus ángulos, ¿no? Como ayer, como igual que con las simetrías. Si yo veo los ángulos de este triángulo y los ángulos de este triángulo, si se fijan, son los mismos. ¿Sí? Y si vemos las longitudes de los lados, también son las mismas. ¿Sí? O sea, ya sabemos, o sea, la idea es esa, los movimientos transforman figuras en figuras congruentes. Los movimientos conservan las longitudes, conservan los ángulos. ¿Sí? Después vamos a ver otras transformaciones que hay cosas que ya no conservan, que las cambian. Bien, ¿cómo construimos, o sea, con regla y compás, cómo se construiría esto? Vamos a borrar. Bueno, yo voy a determinar un triángulo, ¿no? Por ejemplo, que quiero trasladar. ¿Sí? El triángulo ABC. Y voy a determinar un vector, que va a ser el vector que me lo va... Profe, Sí, perdón, una pregunta. ¿Cómo se llama este tema? traslación. Traslación. Perfecto, gracias. No, de nada. Ahí le pongo un textito. Traslación. Traslación. Bueno, le puso nombre al vector. El vector U. ¿No? Bueno, ¿cómo haría la construcción de esto? Bueno, lo que tengo que hacer de los vértices del triángulo, tengo que trazar paralelas al vector. ¿Sí? Entonces vengo a la función de... ¿Dónde está? En construcción, busco paralelas y busco una... O sea, dice punto y dirección, que puede ser segmento, recto, perdón, segmento, recta, vector, ¿sí? Pongo la dirección y pongo el punto, ¿no? O sea, ahí me dio una recta paralela a este vector. Entonces después vengo al compás, marco la longitud del vector y lo coloco sobre el punto que quiero transformar. Fíjense en que la intersección entre la recta y la circunferencia son 2 puntos. Bueno, yo voy a usar el punto que me da el sentido que tiene el vector. El vector está como para arriba, entonces voy a marcar en este punto. Este sería mi A'. ¿Sí? Ocultamos la circunferencia. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Paralelas al vector que pase por C y vamos a trazar también la paralela al vector que pase por B. Me ocultó la A. Este es un corazón. ¿Dónde crees que lo dejé? ¿Dónde Bueno, crees que lo dejé? ahora volvemos al compás Esto se pega. ¿Lo y dejo acá? tomamos la distancia de D a E y lo colocamos acá y también de vuelta la distancia de D a E, lo colocamos en C y ahora determinamos los puntos transformados. Acá tendría el B' y acá tendría el C'. ¿Sí? Ocultamos las circunferencias y bueno, y los renombramos. Este sería el B'. Qué lindo ahí, ¿no? Este sería el C'. Y bueno, y ahora construimos el triangulito y me da un triángulo congruente al triángulo que tenía. Fíjense que acá queda todo paralelo, ¿no? O sea, como que
que no cambia el lugar de los vértices, nada, ¿no? Como las simetrías. Acá queda todo igual. Lo que está arriba, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, ¿sí? Solamente lo mueve de lugar con esa misma forma. Entonces los lados, el AC y el AC' serían paralelos. El AB y el AB' también serían paralelos, ¿no? Y cosas así. Y bueno, y después podemos verificar que los ángulos son iguales, ¿no? Y que los lados también, ¿no? Bien, veamos, ¿se entiende ahí más o menos? Veamos cómo sería en una hoja, ¿no? Ahora. Bien. Vamos a hacer un triangulito, más o menos, ¿no? ¿Sí? Este va a ser mi triángulo ABC. Bien, y lo que voy a determinar ahora es un vector, que voy a hacer un segmento, que bueno, que lo tendría que dibujar con la regla, pero no lo voy a hacer con regla, lo voy a hacer. Y lo que le voy a poner acá es como una flechita trucha, pero como para que se vea, ¿no? Para que se vea el sentido del vector, ¿sí? No se rían de mi flechita. Bueno, ahora tenemos que trazar paralelas a este vector que pasen por los vértices. ¿Cómo trazamos paralelas? Bueno, perdón, este sería, le vamos a poner un nombre también al vector. Este le vamos a poner B, ¿no? Y le vamos a poner una flechita arriba, como para que se vea que es un vector, ¿no? Y lo que vamos a hacer, no vimos todavía tampoco la notación, bueno, la voy a escribir ahora, lo que voy a hacer es la traslación, ¿no? Del vector B por el triángulo ABC. ¿Sí? Y también le ponemos la flechita acá arriba. ¿Sí? Bien. ¿Cómo trazamos las paralelas? La forma de hacerlo, por ejemplo, si yo quiero trazar paralelas, lo que voy a hacer es tener que usar dos cosas. Ustedes los que tienen hoja, ¿no? Los que trabajan... Regla y escuadra, me acuerdo. Sí, como en los viejos tiempos. La Y regla yo y la lo usaba escuadra. así. Claro, sí. Sí, yo que hice industrial teníamos la regla T, por ejemplo, que bueno, era algo parecido a esto. Lo que se hace es se apoya, o sea, se pone la escuadra sobre lo que quiero que sea, que me dé la dirección, ¿no? O sea, en este caso sería el vector y quiero trazar paralelas. Apoyo la regla abajo, que bueno, que acá esto no lo hace, pero yo les muestro cómo lo tienen que hacer. Y de ahí deslizamos sobre la regla, deslizamos y trazamos paralelas. ¿Sí? Yo puedo sacar la regla y puedo hacerlo, o sea, ya está, ya tengo la dirección con esto, ¿sí? Pero lo que van a tener que hacer ustedes, los que por ahí no lo pueden hacer con GeoGebra, ¿no? Que lo hacen en una hoja, igual van a tener que rebuscársela después con GeoGebra porque la mayoría de los ejercicios van a ser mucho más prácticos si los hacen con GeoGebra. Bueno, y trazamos las paralelas, ¿no? Ahora, trazamos desde acá, vamos a poner un trazo más fino, y vamos a ponerle punteada. Desde acá trazamos una línea, ¿no? Ahora vamos al otro vértice. Trazamos otra. Y de acá trazamos la otra. Y ahora usamos el compás. El compás lo usamos para medir la longitud del vector.
¿Sí? Fíjense que yo ya le di la dirección y le di el sentido, porque hice la línea solamente para el lado que apunta la flecha, no le hice para el otro lado, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos la longitud del vector, trazamos los arquitos, sin mover, o sea, mantenemos abierto, o sea, acá tenemos que usar siempre la misma apertura del compás. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos los puntos. Acá tendríamos A', B' y C'. Entonces ahora venimos acá, buscamos polígono. Y vamos a volver a ponerle más grueso. Y bueno, y trazamos el triangulito más o menos. Y ya tenemos el triangulito trasladado. ¿Sí? Más o menos quedó parecido. Bueno, quedan 6 minutos. Lo que podemos ver, antes de seguir con traslación, antes de que se corte, vamos a ver cómo construir segmentos y rectas, segmentos y ángulos congruentes, ¿sí? Bien, esto lo copiaron, no sé, le sacaron captura, como quieran. ¿Sí? Bueno, lo que me quedaría acá sería, bueno, la traslación me da el triángulo A', B', C'. Bueno, vamos a GeoGebra un ratito. Bien, voy a borrar todo esto. Vamos a borrar acá. Fíjense que me quedaron todos los puntos de la pizarra de Zoom del otro dibujo. Bien. ¿Cómo? O sea, si yo quiero determinar un segmento, tengo un segmento AB, ¿no? Y quiero determinar un segmento congruente, lo que hago tanto acá en GeoGebra como en el GeoEnso, trazo una semirrecta. ¿Dónde tengo acá? Semirrecta, ¿no? Vamos a poner este punto bien por allá. Y quiero sobre esta semirrecta, con origen en C, quiero trazar un segmento que sea igual a AB. ¿Sí? Entonces vengo a compás, ¿no? Trazo la medida de AB, lo ubico acá y ya tengo el segmento congruente. ¿Sí? Ocultamos. Y si vemos la longitud, o sea, la longitud de AB es la misma que la de CAE. ¿Sí? Hace falta, no, por ahí no hace falta que lo haga en el GeoEnso. O sea, se usa el compás, así como se usa acá y punto. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para hacer dos ángulos congruentes? Bueno, vamos a, o sea, un ángulo tengo, o sea, lo determino con semirrectas, ¿no? Que son los lados. Por ejemplo, tengo el ángulo ABC, ¿no? Pero BAC sería más bien, ¿no? Le vamos a marcar, si quieren, la amplitud. Y también sobre una semirrecta, lo que voy a hacer, ahora vamos a poner el punto por acá, sobre una semirrecta, tengo ya uno de los lados del ángulo que quiero copiar, que quiero que sea congruente a este. Lo que hacemos es, venimos, trazamos una circunferencia, no voy a usar compás porque en realidad la amplitud de la circunferencia puede ser cualquiera, ¿no? Y bueno, la voy a poner acá sobre B, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, lo que voy a hacer, vengo a compás, y trazo esta medida, y esa misma apertura del compás la trazo acá, ¿sí? Y voy a trazar un punto porque después acá me va a servir, en la intersección, ¿sí? Y después, ahora sí, vengo a compás,
perdón, voy a tener que trazar otro punto. El punto de intersección acá con... Bueno. Ahí está. Bien. Trazo el punto para medir, para tener la intersección de la circunferencia que tracé hoy con los lados del ángulo, y con el compás mido esa distancia que hay entre las intersecciones. Y esa misma distancia la traslado acá, ¿no? Ubico el punto este y después trazo la semirrecta, que es el otro lado que me falta. Acá. 1D con H, y ya tengo un ángulo que vamos a verificar que es congruente con el otro. Efectivamente lo es. ¿Se entendió más o menos la construcción? Lo hacemos con, este sí lo hacemos con GeoEnso porque es un poquito más complicado. Bueno, ¿cuánto queda? ¿No se puede usar directamente el compás? ¿Eh? ¿No se puede usar directamente el compás en este caso? ¿No? ¿No es lo mismo? Sí, usamos el compás. ¿Cómo No, directamente? pero antes de hacer el semicírculo que hiciste primero, ¿no? Este. Sí. Directamente el compás, ¿no? Lo que pasa es que el compás necesita otros puntos de... Sí, podría haber hecho el compás, pero no me queda... No, lo que pasa es que no me va a quedar marcado la circunferencia esta, que yo sí necesito que me quede marcada por estas intersecciones. Ah. Si yo utilizo el compás, me llevo la circunferencia para otro lado, pero no me queda la circunferencia acá. Entonces el primero sí o sí lo tengo que hacer con una circunferencia cualquiera, no importa el radio, ¿sí? Después ya en los otros casos utilizo el compás. Bueno, sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero en GeoEnso. Borro esto, entonces vamos a determinar un ángulo cualquiera, ¿no? Perdón. Vamos a trazar una línea, ¿no? Y otra línea, como para determinar un ángulo cualquiera, ¿sí? Y después acá vamos a trazar la semirrecta sobre la cual quiero hacer el ángulo. O sea, este ya es un lado del ángulo que quiero copiar del ángulo dado, ¿no? Entonces, ahora vengo al compás. Lo que hago es posicionarme sobre el vértice del ángulo que quiero copiar. Abro el compás con una apertura cualquiera, no importa. Y trazo un arco que... Bueno, acá se me hizo un poco largo. Un arco que pase por los dos lados del compás, ¿sí? Entonces, con esa misma apertura, sin cerrar el compás, me posiciono en el origen de la semirrecta y trazo un arco lo suficientemente amplio como para que yo diga, bueno, va a abarcar el ángulo, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora posicionamos, o sea, lo que hacemos, medimos, ¿no? La intersección de este arco con los lados del ángulo, mido la distancia entre esas dos intersecciones. Entonces posiciono el compás en uno de los puntos de intersección y después mido con la otra pata del compás, mido esa amplitud, ¿no? Y esa amplitud la llevo a la intersección que tengo en el otro, de la semirrecta con el arco de circunferencia. Y ahí trazo un arquito y entonces ese punto que queda ahí es el que me va a determinar el ángulo. Esperen que vamos a quitar esto. Y ahora sí. Más o menos, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer acá es usar el transportador y ver más o menos si el ángulo es bastante parecido. ¿Dónde está el cero acá? Acá está el cero, ¿no? ¿Saben usar todo transportador?
Nosotros no lo vamos a usar, porque en realidad no es que medimos los ángulos, sino que usamos ángulos generales, ¿no? Salvo en algún caso que otro. O sea, pero medirlos no. Bueno, si más o menos que es... Oh, encima esto está... Bueno, llega del 0 al 310 y un poquito más, ¿no? Que sería 31. 51, Ah, sí, 51 claro. grados, ¿no? 51 grados. O si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner el 0 acá. ¿Sí? ¿Sí? Ponemos el 0 ahí y queda, sí, más o menos 51 grados. Y ahora hacemos lo mismo acá. Bueno, me da 52, 53, un poquito más, no importa. 52. El otro 51, 52. Es el error que uno arrastra cuando construye. Pero bueno, eso en GeoGebra obviamente no pasa, ¿no? ¿Se entiende más o menos la construcción? Sí, Bueno, profe. ¿para qué nos va a servir eso? Bueno, para lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver rotaciones. ¿Sí? Ya pongo acá el texto, o giro también se lo llama, ¿no? Giro o rotación. Bien. Tenemos, acá vamos a hacerlo con un segmento, porque es un poquito más... Aunque para hacer con la función de GeoGebra usamos un triángulo, no importa. Después para hacerlo construido usamos un segmento. ¿Ya empecé a grabar? Sí, está grabando, perdón. Bien, lo que vamos a necesitar es un ángulo, que bueno, que el ángulo lo podemos prefijar de antes. No sé, a ver. Esta semirrecta. Acá trazamos un ángulo cualquiera, ¿no? Y lo medimos como para que se vea. O sea, este ángulo vamos a utilizar para rotar, ¿no? Vamos a necesitar un ángulo, vamos a necesitar un centro de giro y vamos a necesitar también un sentido, que no es lo mismo el sentido en la recta que en el plano. En el plano vamos a tener sentido de giro, ¿sí? O sea, por la rotación. Vamos a convenir nosotros que el sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj, es positivo, y el sentido horario, igual que las agujas del reloj, es negativo. ¿Sí? Entonces, GeoGebra, vamos a ver cómo se llama este ángulo primero. Le voy a quitar el valor, le voy a poner el alfa, porque lo que me importa es el ángulo, nada más, no me importa. ¿Sí? Bien. Vamos a transformaciones y buscamos rotación, ¿no? Me dice, selecciona el objeto a rotar, el centro de rotación y amplitud del ángulo, ¿no? El objeto a rotar, el centro, y automáticamente me aparece como ese el simbolito, o sea, el ángulo que quiero rotar. Y me pregunta si es en sentido antihorario, o sea, así, o si es en sentido horario, ¿no? Acá, o sea, nosotros ponemos sentido antihorario o horario. En la hojita van a ver que aparece el ángulo sin signo es positivo y el ángulo con el menos es negativo. Si es negativo es sentido horario y si es positivo es sentido antihorario. Pero no vamos a usar el ángulo este de 45. O sea, puedo ponerle una amplitud que yo quiera, pero vamos a usar el ángulo alfa. Entonces buscamos acá las letras griegas y ponemos alfa, que es el ángulo este que está acá arriba, ¿no?
Y sentido, si lo llevo para allá no se va a ver, lo voy a llevar para allá, sentido horario. Entonces, fíjense, ahí rotó. Y lo que vamos a ver es que si nosotros trazamos, por ejemplo, las semirrectas entre el centro de giro y los ángulos y los lados y los vértices homólogos, ¿no? El ángulo que me va a aparecer, o sea, el ángulo que va a determinar es el mismo ángulo alfa ese, ¿no? Que bueno, yo le quité la amplitud, pero ahora la vamos a ver. Este es 41,7 y este es 41,7 también, ¿sí? O sea, el ángulo entre un punto y su homólogo, o sea, su transformado, ¿no? Con respecto al centro de giro, es el mismo ángulo que yo utilicé para rotar, ¿sí? ¿Cómo va a ser la notación de esto? Bueno, vamos a poner una G de giro, y entre paréntesis, en vez de usar un solo parámetro como veníamos usando hasta ahora, vamos a usar dos. Vamos a poner el centro de giro, que en este caso es G, y el ángulo, que bueno, que en este caso es alfa. ¿Dónde está? Alfa, por ejemplo. Por el triángulo ABC, y me da como resultado la prima B', C'. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería esto para construir? Bueno, esto es lo que por ahí genera más inconvenientes, es lo más difícil a veces para construirlo, pero por eso cuando mando a construir así con regla y compás, siempre hago segmento, no triángulo, porque es un poquito más complicado. Después, una vez que usan la transformación de GeoGebra, pueden usar lo que quieran, un octógono, un dodecágono, lo que quieran, y lo hace GeoGebra, no lo tienen que hacer ustedes. Bien, ¿puedo borrar? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a determinar un ángulo. Primero vamos a determinar el triangulito, o un segmento que vamos a rotar, ¿sí? El segmento AB. Vamos a tener un centro de giro, que va a ser un punto. Perdón, en el de recién no era el giro alfa, era menos alfa. Agréguenle, si que estuvieron copiando, es menos alfa porque fue en sentido horario. Vamos a ponerle O a este punto. ¿Sí? Y vamos a determinar un ángulo cualquiera. Vamos a poner por acá arriba. También lo vamos a hacer en sentido horario por cómo dispuse las cosas, ¿no? Entonces, y bueno, ese ángulo, le vamos a poner acá la amplitud y vamos a hacer que muestre también el nombre. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer nosotros es un giro de centro O y de ángulo menos alfa, ¿no? Como hoy, porque vamos a hacer en sentido horario del segmento AB. Entonces lo que vamos a hacer es trazar las semirrectas que van desde el centro de giro hasta los extremos de
de cómo es del segmento, ¿sí? Las voy a poner punteadas como para que no me estorbe tanto. Y un poquito más fina. ¿Sí? Bien. Y lo que vamos a hacer es, como cuando copiamos el ángulo, bueno, vamos a trazar un arco de circunferencia cualquiera, ¿no? Por ejemplo, hasta E. Y bueno, y también vamos a determinar el punto de intersección acá, ¿no? Y ese mismo arco, esa misma apertura del compás que marqué acá, o sea, voy a medirla con compás y la voy a llevar acá. ¿Sí? Y voy a determinar los puntos de intersección. Y bueno, y esto lo vamos a marcar también con punteado porque lo vamos a necesitar. Por eso no lo borro. Y bueno, a esto le voy a sacar la etiqueta porque no me gusta tantas letras ahí. ¿Sí? Entonces, ahora como hicimos hoy, vamos a tomar la medida de E a F acá, con el compás, y esa medida la marcamos en este punto, en el primero. Y acá tenemos un punto, y a esa misma medida la vamos a volver a tomar, y la marcamos en el otro punto que está acá. Y acá tenemos la otra intersección. ¿Qué es lo que me va a determinar eso? Bueno, así como tengo las semirrectas estas que me determinan los extremos del segmento, lo que me van a quedar van a ser esas semirrectas transformadas. Vamos a borrar las circunferencias estas, porque molestan ya. Y vamos a trazar otras semirrectas. O sea, una que venga para acá. O sea, esta semirrecta sería la transformada de la primera con respecto a este ángulo. O sea, si nosotros medimos el ángulo ahí, vean que es de 49,5 el ángulo este. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a sacar a eso. Y vamos a trazar también la otra semirrecta. Acá. Y las vamos a poner punteadas y también le vamos a cambiar el color. Vamos a poner, no sé, un rojo. ¿Sí? Y ahora, nuevamente, vamos a usar el compás. Hay mucho compás acá. Y vamos a tomar la medida desde O hasta el punto A. Y esa medida la trasladamos desde O hasta esta primera recta, hasta esta primera semirrecta. Entonces acá tendríamos un punto que ese sería mi A'. ¿Sí? Sería el transformado de A. Ocultamos esta circunferencia porque molesta y vamos a tomar ahora la medida con el compás desde O hasta B y la vamos a posicionar en O y acá va a estar mi B'. Una pregunta. Sí, ¿El segmento AB es uno que vos elegiste aleatorio o de dónde salió? sí, es aleatorio. Ah, listo. Sí. Listo. Bien, ocultamos esto. Bueno, no tenemos que venir acá. Perfecto. Y ahora determinamos el segmento. ¿Sí? El ángulo entre esta primera línea y la... Perdón. El ángulo entre esta primera línea y la primera rojita es el ángulo 49,5. Y entre la segunda y la segunda rojita es lo mismo. Y la longitud del segmento va a ser la misma, el de AB que el de A'B'. ¿Sí? ¿Se ve? Nomás que está girado con ese ángulo. Entonces, bueno, el resultado
Es ahí, ¿sí? Es un poquito más complicado el procedimiento, pero bueno, ¿se entendió? Más o menos. Igual está grabado, después lo pueden ver. Ahora, bueno, lo podemos hacer con GeoEnso, si les parece. Vemos eso y alguna cosita más, como para que tengan en cuenta y ya está. Bien. Quiero transformar un segmento, ¿no? Tengo el segmento. El segmento AB. ¿Sí? Voy a tener un punto de un centro de giro. ¿Sí? Este le vamos a poner O. Y lo que vamos a hacer es el giro de centro O de ángulo menos A. Le vamos a poner porque alfa acá no hay. Por el segmento AB igual, bueno, después reservamos. Y ahora vamos a hacer un ángulo, cualquiera, no importa. Así. Y ahí. Vamos a hacerlo bastante amplio como para que se vea. Y este va a ser mi ángulo A. Bien. Bueno, hacemos lo que hicimos hoy, ¿no? Vamos a trazar las auxiliares. Trazamos semirrecta con origen en O, una que pase por A y otra que pase por B. ¿Sí? Trazamos el compás, agarramos el compás, abrimos el compás, hacemos un arco de circunferencia. Bueno, esto si lo pongo muy al costado, trazamos un arco de circunferencia que atraviese los... Bueno, esto no quería que... Ahí está, que atraviese los dos lados. ¿Sí? Con esa misma apertura venimos acá y hacemos un arco lo suficientemente largo como para que ese ángulo esté dos veces. ¿Sí? Bien. Ahora medimos la distancia entre la intersección de los lados del ángulo con el arco de circunferencia. Bueno. Ahí tomamos la medida. Y este lo llevamos para acá. Pinchamos en la primera intersección. Y marcamos... Uy, ya se me abrió. ¿Por qué me hace eso? No sé. Bueno. Vamos a medir de vuelta. Tomamos la medida y más o menos traemos el ángulo para acá. Y ahí marcamos el primer arquito. Volvemos a mover el ángulo en la otra intersección. Y marcamos el segundo arquito. Ahora ahí trazamos las semirrectas que quedaban. Más o menos. Bien, y ahora volvemos a usar el compás. Vengo acá al punto O. Tomamos la medida de O a A. Y esa medida la trazamos.
voy a tirar esto en la primera línea. Y ahora tomo la medida de O a B y la trazo en la segunda línea. Y ahí ya tengo el segmento A', B' más o menos, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? ¿Es un poquito más complicado? Sí, es un poquito más complicado. Lo van a tener que practicar seguramente. Pero bueno, después reven el video. Cuando se acostumbran no es muy difícil. Bien. Igual, ¿algo se entendió? Sí, yo entendí. Sí, es complicadito, pero se Es entiende. Sí, se complicadito. entendió. Sí. Pero bueno, es cuestión de práctica. Vamos a ver algunas cuestiones en particular. ¿Cómo se leen, por ejemplo, cuando tengo más de un movimiento? Acá vamos a usar ya directamente las funciones de GeoGebra. Bien, si yo tengo un triangulito, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar elementos del triángulo para hacer las transformaciones, ¿no? Vamos a tratar de usar todo, o por lo menos 3. Vamos a hacer al triángulo ABC, vamos a venir acá al texto, y lo voy a leer así como lo voy poniendo. Al triángulo ABC le vamos a aplicar primero una simetría central de centro, vamos a usar unos vértices, de centro A. ¿Sí? Vamos a usar uno de los vértices del triángulo. A eso le vamos a aplicar una traslación, ¿no? Una traslación del vector, si yo hice de centro A, BC, por ejemplo, ¿no? Que BC serían los puntos del triángulo, ¿no? O sea, estoy usando todos puntos del triángulo, ¿ven? O sea, no los voy a buscar después en otro lado. Si el triángulo es ABC, los únicos puntos ABC que existen son esos. Y después vamos a hacer una simetría de la recta AB. ¿No? Que también son los puntos del triángulo. ¿Sí? Bueno, eso le vamos a poner las flechitas correspondientes como para que no haya confusión. Una sola flechita para el triángulo, para el vector, ¿no? De traslación. Y otra para una doble flechita para la recta, ¿no? Porque cuando hacemos simetría es con respecto a una recta, ¿no? Si hay 2 puntos es una recta. Bien. Entonces, por ahí esto, vamos a hacer un poquito más chiquito el triángulo como para que se vea bien todo. Y vamos a correrlo para acá porque si está con respecto... Nosotros vamos a leer primero, o sea, tenemos el triángulo, las transformaciones, vamos a leer, por ejemplo, la que aparece primero a la izquierda. O sea, primero vamos a hacer la simetría de centro A, después le vamos a hacer la traslación y después le vamos a hacer la otra simetría. ¿Se entiende? O sea, en ese orden, o sea, lo leemos para atrás. ¿Por qué? Nosotros dijimos que las transformaciones, los movimientos son funciones. Y las funciones, o sea, esto sería composición de funciones. Igual ustedes me dijeron que bueno, que no vieron composición, así que no les explico nada. Pero bueno, se lee así. Después vamos a ver qué es eso, composición de funciones, cómo se lee y todo, ¿sí? Pero se lee así, de la derecha, perdón, el que está a la izquierda, más a la izquierda, o sea, de la derecha a la izquierda se leen, ¿sí?
Primero le aplicamos esto. Entonces, venimos acá. Transformaciones. Ahí están. Lo pasé. Transformaciones. Primero, le aplicamos una simetría central, ¿no? Porque es con respecto a un punto. Simetría central. Me dice que marque el objeto a reflejar, luego el centro de simetría. El triángulo con respecto al punto A es el punto A del triángulo. Me queda ese triángulo. Y podemos también cambiarle el color como para que se vaya viendo. Le ponemos verde. ¿Sí? Ahora, me dice que hay que hacer una traslación de vector BC. Ahora, fíjense en que esto lo que me va transformando es lo que ya está transformado. O sea, no voy a ir al triángulo original. O sea, la traslación se la voy a aplicar al triangulito verde. Entonces, venimos a traslación. Dice, objeto a trasladar, luego el vector. Bueno, el vector no está por ningún lado. Si no está, después me pide que lo construya, si no lo tengo. Entonces, aprieto el triangulito que quiero trasladar y después me va a pedir el vector, que es el vector BC, o sea que tiene origen en B y sentido en C. O sea que aprieto B hasta C. Y ven que ahí ya apareció el vectorcito. Y me hizo ya la traslación con ese vector. Y bueno, a ese le vamos a poner otro color. Vamos a poner rojo, por ejemplo. Y ahora me queda la última simetría, que es sobre todo lo transformado. O sea que lo que voy a transformar ahora es el triangulito rojo. ¿Sí? Y me pide, esto no lo puedo correr porque es así, pero bueno, puedo correr esto y se corre todo. Y ahora me dice que tengo que hacer la simetría de todo lo que transformó antes sobre la recta AB. La recta AB es la que está determinada por los puntos A y B del triángulo celeste, porque es el que tiene los puntos AB. Los otros tienen A', B', C', A segunda, B segunda, C segunda. No me dice acá ni A', ni B', ni A segunda, ni B segunda. Es AB, o sea que es los puntos AB del triángulo original, ¿sí? Pero lo que estoy transformando es lo que ya está transformado. Entonces vamos a marcar la recta esa como para guiarnos. La recta B es esta, ¿no? Le podemos poner punteada si quieren. ¿Sí? Ustedes traten de hacerse estas cosas, de cambiarle de color, de poner rectas punteadas cuando son auxiliares, como para no ir mareándose tanto en la construcción. O sea, bueno, con la práctica lo van a ir haciendo, pero traten. O sea que ahora la simetría esta va a ser con respecto a esta recta, que es la que contiene los puntos A y B. Entonces venimos a simetría. ¿Dónde está esto? Simetría axial, ¿no? Porque es con respecto a una recta. Y marco el transformado último sobre esta recta. Y me quedó este triangulito, que es lo último que quedó. Y le ponemos un color. ¿Qué color le podemos poner? Violeta. Ahí está. A ver, ¿hay otros colores? Más. Vamos a ver otros colores, como que no se vea tan... A ver... Ayúdeme con un color. ¿Qué color quieren? Así amarillo. Naranja, ahí está, amarillo. Bueno, el amarillo es el último. O sea, si yo quiero... O sea, este me quedó, fíjense, con letras con 3 primas. O sea, sería tercera. ¿No? A tercera, B tercera. Bueno, estos C se juntaron todos ahí en uno. A tercera, B tercera, C tercera. ¿Sí? Y bueno, el resultado sería eso. Acá. El resultado es igual a 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se tiene que hacer? Sí. O sea, siempre, cuando hay así varias transformaciones, o sea, una composición de transformaciones, siempre se va transformando lo último que estoy transformando, ¿sí? O sea, empecé con el celestito, lo transformé, quedó el verde, después transformo el verde, me dio el rojo, transformo el rojo, me dio el amarillo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí?